semana más. Empezamos marzo. Mi nombre es Cecilia Marra, de Yo Soy Digital Chile. Me encuentro junto a Trinidad Siles, a Gabriela Oces y a Alejandro Márquez, y hoy día tenemos un invitado muy especial que Trini nos va a presentar, o él también se va a presentar. Y esta semana queremos saludar amorosamente a personas de México. Entre ellos está Gerilén, que es de Puebla, a la gerontóloga Sandy, que también es de otra ciudad, a Alejandra Ramírez, que es de Chile, a la residencia Cabla, que es de Yautepec, a Vida Senior, que nos empezaron a seguir también, a Pablo Sorza, y les damos un tremendo abrazo a nuestras queridas Isabel Mejías, Mariana Neff y Ilka Sosa, y a todas las colaboradoras del Senama que nos escuchan todas las semanas y meses y nos hacen sus comentarios a través de nuestras amigas. Un abrazo muy grande y le damos el paso a Trini para un cuento especial y su invitado. Adelante. Muchas gracias, Cecilia, a todos los amigos de la radio, los auditores, y muy emocionada de que yo vaya a leer un cuento de un autor mexicano a gente mexicana. Me emociona muchísimo la situación. Efectivamente, hoy quiero leerles un cuento de el gran mexicano Juan Rulfo, que se nos fue tempranamente. Él alcanzó a vivir 68 años afectado por un cáncer pulmonar, pero nos dejó bellísimas novelas y muy simbólicas además, y también estupendos cuentos. Y por ahí quiero abordar la situación hoy día. Antes de eso, quiero presentarles a Jaime Valenzuela. Él estudia Derecho en la Universidad Católica, está en su 5.º año. Él es un gran eh, lector y le gusta mucho la literatura, y hoy lo quise invitar para que nos diera una mirada más joven del mismo cuento. Yo creo que este cuento tiene muchos lados por donde se lo pueden mirar, y estoy segura que cada uno lo va a haber leído de una forma muy distinta. Bueno, el cuento entonces es Talpa. Les pido que tengan paciencia, porque es un cuento muy local, con un lenguaje muy mexicano, pero es mucho más largo de lo que yo voy a ir precisando a través de sus mismas palabras, pero si pueden leerlo, pueden bajar de internet perfectamente. El cuento se llama Talpa y vale la pena leerlo entero porque se gana mucho más. Entonces, Talpa de Juan Rulfo. Este cuento se publicó en 1950 en la revista América. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Cenzontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos juntos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura, desenterrando los terrones con nuestras manos. Entonces no lloró, pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí, como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos entre Natalia y yo lo matamos. Danilo desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran, desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y las piernas. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curase sus llagas, aunque sabía que Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y del frío de las noches de marzo. Así y todo quería ir.
Frente a ella se acabarían sus males. Nada le dolería ni le volvería a doler más. Yo tenía que acompañar a Tanilo porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también de todos modos porque era su mujer. Yo ya sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedra al sol del mediodía estaban solas desde hacía tiempo. Yo conocía eso. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy, pero eso no nos salvará del remordimiento, ni nos dará ninguna paz ya nunca. Danilo se hubiera muerto de todos modos, porque ya le tocaba. Todo lo que se mortificó por el camino y la sangre que perdió de más, y el coraje, todas esas cosas juntas, fueron lo que lo mataron más pronto. Natalia y yo lo llevamos a empujones, cuando él ya no quería seguir. A estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando. Lo que queríamos era que se muriera. Es algo que no podemos entender ahora. Así nos arrimábamos a la soledad del campo, fuera de los ojos de Tanilo desaparecidos en la noche, y la soledad aquella nos empujaba uno al otro. Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente, y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella. Primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre. Eso hacíamos Natalia y yo a un lado del camino de Talpa, cuando llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como emponzoñado, lleno por dentro de agua podrida, que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos. Pero ahora que está muerto, la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él, tal vez para que él vea desde donde está todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanil estos últimos días, humedecida siempre por el sudor en que lo dejaba el esfuerzo para aguantar sus dolores, perdón. La sintió acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole con una voz apenitas que lo ayudara. Natalia, ayúdame a estar contigo, diz que eso le dijo. Y Natalia se olvidó de mí entonces. Sus ojos se destiñeron, se le borró la mirada, como si la hubiera revolcado en la tierra. Habíamos salido de Cenzontra a mediados de febrero, y ahora que comenzaba marzo, amanecía muy pronto. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. Y entonces Danilo se ponía a llorar con lágrimas. Después se maldecía por haber sido malo. Danilo se puso a hacer penitencia en el camino. Quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos, se hincó en la tierra. Aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos se puso a bailar con todos. Enseguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo. Tanilo comenzó a rezar. La Virgen, ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios. Afuera se oía el ruido de las danzas, los tambores y la chirrimía. Ahora estamos los dos en Cenzontra. Hemos vuelto sin él. Y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos llegado a ninguna parte. Pero tendremos que seguir porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. Quizá
hasta empecemos a tenernos miedo uno al otro. Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de Talpa tal vez quiera decir eso. Es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido, de aquel Tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa. Les recomiendo leerlo entero porque tiene mucho más fuerza de la que yo he querido darle con la lectura. Este cuento, la verdad que es desolador, y yo creo que ustedes lo han sentido de la misma manera, pero es un cuento que recoge los temas tan propios del autor como son la problemática del mundo interior de los personajes. Por otro lado, los conflictos de conciencia y finalmente el desgarramiento del alma. Yo no sé si diría de los tres personajes o por lo menos de los dos arrepentidos, ¿no? Hay que pensar que aquí la relación es mucho más cercana de cualquier otra, ¿no? Porque se trata de un cuñado, no, perdón, del hermano y de la mujer. Hay un triángulo amoroso que los ha complicado, que los ha conflictuado y que nos lleva a todos nosotros a este drama humano en el que se juntan varias constelaciones, ¿no? Yo creo que eh, es un cuento, como les decía yo, ¿no? Desolador, desolador en el que me imagino que todos han podido entender la trama. No es necesario explicarla más porque el cuento habla por sí solo. Pero sí quiero referirme y poner el tema y partir con la conversación a partir de la primera parte, ¿no? En que involucran también a la madre de ella, porque como suele suceder, bueno, Natalia, la mujer de Danilo, finalmente se consuela con su madre y con ella llora y derrama todas esas lágrimas desconsoladas y pide consuelo a ella, porque obviamente está muy conflictuada con uno de los protagonistas que es el que narra la historia. Es posible que la misma Gabriela nos pueda explicar un poco desde su ángulo psicoanalítico o psicológico mejor. Pero yo creo que hay mucho de qué hablar y a mí lo que me interesa es oírlos a ustedes. Voy a pedirle entonces la palabra a Gabriela y Gabriela sigue con la ronda. Gabriela. Gracias, Trini. En realidad es un cuento bastante desgarrador, tal como tú dices. Hay tres personajes que están viviendo, yo diría, no sé si el más doloroso o uno de los aspectos más dolorosos que puede enfrentar un ser humano en su subjetividad. Se trata de tres protagonistas desgarrados, sin duda también Danilo, al hacer esta penitencia en las últimas de su fuerza, también tenía sus dolores, sus arrepentimientos y sus grandes remordimientos frente a la vida, y también es todo un símbolo, su enfermedad, como este desgarro interior, esta enfermedad que lo tenía como destruido por dentro de una manera tan fuerte, tan desagradable, si se quiere. Es un cuento que podemos leer en clave religiosa y en clave psicológica. La religión ha elaborado mucho sobre el tema del pecado y la culpa, que acá está muy presente, y todo esto también lo ha recogido la psicología, como la transgresión, el quiebre, el pasar por sobre las lealtades, en este caso de estos cuñados, el pasar sobre lo que se espera, sobre lo que es correcto, lo que es moralmente válido, lleva a esta transgresión tan grande, lleva a esta consecuencia de gran remordimiento, de gran arrepentimiento, porque lo que ellos han hecho
fuera de vivir un amor prohibido, que en realidad es la única, como el único símbolo de vida que está en el cuento, este amor al calor de la tierra, todo lo prohibido que se quiera, cómo el entregarse a ello, cómo el vivir esto, les produce este desgarro con tanto remordimiento y con tanta falta de paz, que todos los seres humanos en algún minuto hemos conocido, que todos hemos experimentado en mayor o menor medida. Somos todos pecadores, todos tenemos también este lado oscuro. Por lo tanto, este cuento también habla de cada uno de nosotros y de nuestra sombra, y en ese sentido es muy decidor, es muy gráfico. Ahora quisiera culminar con las únicas instancias que hay de consuelo, de expiación dentro de este cuento, y que es la figura femenina. Fíjate qué especial esto hay, y sincrónicamente con el Día de la Mujer que fue ayer, pero que también habla de una idealización de la mujer, como una romantización, si se quiere, pero volvamos a lo que es tan vital como el consuelo de la madre, el pecho de la madre. Ahí está la primera posibilidad, donde Natalia empieza a llorar y donde parece abrir una puerta a este dolor que llevaba dentro y que había silenciado durante todo el camino de vuelta. Está entonces el pecho de la madre, ¿eh? Y está la Virgen, aquella Virgen que es la única que da esperanza, donde nada, nada le dolerá al protagonista. Entonces, también a lo mejor ahí hay una clave de esperanza, una clave de trascendencia en lo más superior del ser humano, en estos afectos profundos como puede ser y como es la figura de la madre. Con esto cierro el comentario. Gracias, Gaby. Ahora va Jaime. Ya creo que dijeron mucho, no sé qué tanto más puedo aportar, pero voy a hacer el mayor intento. Yo al menos separaba el cuento en dos partes, digamos. Obviamente que primero la figura de Danilo, que yo creo que es la parte más religiosa del cuento, que yo creo que se puede analizar un poco de qué tan irracional puede llegar a ser los factores religiosos en la vida propia y cuáles son las causas de esa posible irracionalidad. Yo creo que el cuento lo refleja perfecto, que justamente cuando las personas están en su etapa más débil, en su etapa más vulnerable, como estaba Danilo con esta enfermedad, pueden llegar a hacer las cosas más absolutamente irracionales. En la como cuarta página ya más o menos lo describían bien, que Danilo prácticamente se estaba castigando a sí mismo, se estaba infligiendo dolor, eh, y casi como si se estuviera arrepintiendo de algo, no se sabe muy bien de qué, o más bien como pidiéndole una especie de milagro a la Virgen, que finalmente no se lo entrega, pero que estaba en un nivel de desesperación total y que nosotros al menos, o al menos a mí me pareció que yo no, me costaba mucho entenderlo y uno le parece muy irracional y muy irreal, pero si uno ve el mundo actual, ese tipo de ejemplos los puede ver todos los días, o sea, en México, en gran parte, sobre todo en la clase baja, que parece ser la de los protagonistas del cuento, se siguen dando este tipo de cosas, este tipo como demandas. Por ejemplo, en Tailandia todos los años vemos noticias de gente que se crucifica como si fuera Jesucristo y también como que se inflige dolor e incluso se suicida por temas religiosos. Y a nosotros a lo mejor a veces nos parece un poco irracional, pero ¿cuántas veces esta religiosidad popular que se vive sobre todo en las clases más bajas y las más vulnerables llega a ser dañina para las personas y nosotros nos parece algo lejano, pero a veces no tanto? O sea, claro, a lo mejor en Chile no vamos a ver gente que se crucifique a sí mismo, pero vemos, por ejemplo, que en medio del contexto de la pandemia, cuánta gente fue a los Vázquez a peregrinarse por una mentalidad absolutamente irracional, o sea, poniendo en riesgo su vida, poniendo la posibilidad de contagiarse, y no solo contagiarse a ellos, sino que contagiar a otras personas, siendo un riesgo nacional, pero aún así
religiosidad popular, como me están soplando acá, eh, los hace llevar a actos súper irracionales, que muchas veces no tienen respuesta, pero que de todas formas lo hacen, no, probablemente por un tema de desesperación. Eh, y de hecho, en la gran mayoría de estos casos no lo responden, pero aún así la cultura religiosa sigue siendo muy importante en ese sector. Había una parábola que yo justo como que vi, me acordaba en relación al cuento, que es que aun cuando la Virgen no responda o diga que no, aún así la voluntariedad religiosa sigue encaminada y sigue obstinada y no va a seguir. Entonces, esta parábola era la de un tuerto. Un tuerto es el que tiene ciego de un ojo, que iba con la Virgen y le pedía que por favor le concediera el milagro de dejar de ser tuerto. A la salida de la iglesia, de haberle rezado a la Virgen, le llega una especie como de proyectil o cohete y le ciega el ojo. Entonces todo el pueblo decía, es un milagro, ahora dejó de ser tuerto. Claro, porque ahora ya no es tuerto, le cegaron el otro ojo y ahora en vez de ser tuerto es ciego. Pero aún así todo el pueblo le celebraba esta como especie de religiosidad de forma absolutamente irracional. Eso por un lado. Y por el otro, el que ya habían mencionado más ustedes, el tema de la pareja, que evidentemente ya pasa a ser un tema, como decía la Gabriela, mucho más psicológico que religioso, aunque al final tiene también sus consecuencias religiosas para esos protagonistas. Y es que el tema no es solo que ellos dos le eran infiel a Tanilo y que lo engañaban, sino que además, en parte, había una intención de asesinar a Danilo. A mí al principio me pasaba que yo decía como que exagerado, ¿cómo tú estás diciendo que la verdad es que a Danilo lo matamos nosotros? Pero si uno se da cuenta al final, en gran parte a Danilo lo mataron ellos. Ellos en el fondo insistieron en llevarlo porque querían que se muriera, querían acelerarle la muerte. Juan Rulfo lo decía de una manera muy, muy bonita, pero muy terrible a la vez. Decían que a Danilo ya le sobraba vida suficiente, o sea que ya estaba siendo de suficiente estorbo, había que acelerar su muerte y había que matarlo. Obviamente que no iban ellos a matarlo directamente, pero sí lo convencían de que tomara esta vida, este camino, esta cruz irracional que le proporcionara todo el daño posible, y que finalmente lo terminó matando. Una pregunta, Jaime. ¿Tú crees que Danilo sabía el Sabía, amor que había entre su hermano y su señora? yo creo que eso es, te juro que cuando leí el cuento me hice esa misma pregunta varias veces. Yo creo que personalmente no, yo creo que no se había dado cuenta, pero yo creo que ¿cómo se llama? Natalia y el protagonista pensaron que sí. Y como pensaron que sí, se arrepintieron básicamente de ahí adelante toda su vida. Yo creo que no se va a saber nunca si lo averiguó o no, puede ser que a lo mejor alguien haya entendido otra cosa, pero que aunque no lo haya sabido, de todas formas Natalia y el protagonista pensaron que sí. Por cualquier motivo, o sea, lo pudieron haber pensado porque, por un motivo de que los miraba desde el cielo, o porque a lo mejor en la vida incluso terrenal se dio cuenta. Pero la cosa es que ellos como que no se van a haber quedado tranquilos, o sea, de alguna manera el protagonista lo sabe, o sea, será en la vida terrenal o en la vida celestial, según el cuento, pero ellos no se van a quedar con la conciencia tranquila y siempre van a estar con la duda de si efectivamente lo sabían y si es que los estaba mirando desde alguna otra parte, y por eso es imposible que esa relación prospere a futuro. Muy bien, Cecilia. Gracias, Jaime. En realidad un desenlace bien diferente, y gracias a Gaby también por sus comentarios, porque un poco juntando los dos, diferentes perspectivas, me encantó. Yo les voy a dar la mía. Yo estuve investigando qué es lo que es la Virgen de Talpa. Ella es el milagro de la renovación. Qué cosa más linda, porque como ustedes bien decían, cuando uno está enfermo, uno hace cosas como cuando es la Virgen del Carmen acá en Santiago de Chile, las personas van arrodilladas y con llagas en las rodillas hasta la Virgen. Entonces, inclusive a veces hay personas que van de guatita, de codo a codo, y uno dice, uno que está sano, dice, yo haría esto, tal vez no me lo voy a responder hasta que no me pase, hasta que no tenga un problema de salud por un hijo, una hija, un padre, un familiar, una persona que yo quiera tanto.
es impresionante las cosas que la mente o el cuerpo puede hacer. Las personas cuando renuevan a la Virgen, ¿por qué es la Virgen el milagro de la renovación de la Virgen de Talpa? Porque ella estaba muy deteriorada, la iban a envolver en un manto y la iban a enterrar. Cuando la iban a enterrar sucedió el milagro de esta Virgen, vino como un destello, y en ese minuto ellos decidieron volver a creer en ella. Fue en realidad, a lo mejor hubo un destello de sol, se abrieron los cielos seguramente, algo pasó, pero ellos sintieron que en ese minuto lo que estaban haciendo era errado y volvieron a creer en la Virgen, y ahora es la Virgen que ellos piden todos los milagros allá en México. Ella estaba carcomida, polillada, decidieron renovarla cuando justo les vino este mensaje de luz. También me llamó mucho la atención que ellos decían que no iban a perder la esperanza porque la Virgen también había sufrido tanto. Entonces, si la Virgen había sufrido tanto, ellos también tenían que hacerlo y hacer toda esta penitencia que Danilo se puso varias cosas y eh, fue colocándose cosas, haciendo cosas que él hacía penitencia durante su viaje. La Virgen está hecha de sacrificio, así decía el texto, que la Virgen sabe. En el fondo, si la Virgen está hecha de sacrificio y la Virgen sabe, ellos también piensan que tienen que hacer exactamente lo mismo. Me gustó mucho la irracionalidad de Danilo cuando él iba, yo creo que él sabía y él también decidió caminar con todas sus llagas frente a ese final, y la verdad que impresionante porque yo soy súper creyente, en realidad cuando estoy en aprietos rezo más, pido más, ando con mis virgencitas, con la cruz, el tatita Dios, y en realidad cada vez que estamos enfermos pedimos algo, pero yo me he acostumbrado a rezar y pedir todos los días. Pero frente a todos los grandes comentarios me quedé sin más que decir y darle el pase a Alejandro, a ver qué nos puede contar. Bueno, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Sí. Bueno, en verdad los análisis han sido bastante interesantes, como estas dos miradas desde el lado religioso y desde el lado psicológico, pero me quedo un poco con este tema de los factores religiosos y este tema de la desesperación que uno cae cuando la vida está en contra de uno o no está a favor de uno, o cuando las vicisitudes del camino son demasiado pesadas, y cuando ya no cae más la sensación que pedir a un alguien, a la fe, a que cambie de alguna forma el motivo de la vida o el sentido de la vida. Siento que hay una problemática ahí interna y desde el lado de la conciencia, y yo también, al igual que yo creo que aquí somos todos creyentes, me cuesta un poco creer o me cuesta un poco sentarme a mirar como estos sacrificios casi sin razón para poder obtener un destino distinto y no caer en la aceptación del problema. Siento que la fe en ese sentido tiene mucho que decir y en verdad entrega muchas cosas, sobre todo en la aceptación de lo que nos pasa o lo que nos pueda ocurrir. El mismo sacrificio de la cruz de Jesucristo nos da a entender un poco lo que significa la entrega del dolor hacia un destino al final, que al final es el destino divino, ¿no? Me hace mucho sentido, en verdad, como lo que significa el desgarro del dolor, lo que significa de alguna forma como el consuelo que habló Gabriela de la figura femenina y este tema de la idealización de la mujer. Siento también que el escritor denota y escribe bastante bien una realidad que es muy común en la religiosidad. Uno lo ve acá en Chile, cuando todos los fieles van en el Día de la Virgen a Valparaíso, de rodillas casi, a pedir favores e indulgencias de distinto tipo. En verdad es un cuento redondo, en verdad no, hace pensar mucho el tema de la religiosidad, temas que hemos conversado creo que una vez nomás en estas sesiones de cuentos. Así que bueno, agradecimiento a Trini una vez más por traernos
cuento tan ad hoc, y obviamente a la compañía obviamente de su hijo, que nos dio esa mirada también tan especial. Así que eso por mi parte, Ceci. Alejandro, yo no quería revelar ese secreto, pero bueno. Perdón En por todo eso. caso, sí, juntando todas sus apreciaciones, me alegro tanto de haberles presentado este cuento, que es bastante conocido en el mundo literario, pero no solamente tiene fondo y forma, aquí hay una representación de la idiosincrasia mexicana y latinoamericana maravillosa, desde el lenguaje, que de hecho parte, ¿no? El cuento diciendo, y lloró largamente allí con un llanto quedito, y tantas otras metáforas que son de una poesía tan propiamente latinoamericana, diría yo, casi como del Real Maravilloso, porque se van dando situaciones espeluznantes, pero que tienen mucha relación también con el mundo del más allá, ¿no? Aquí hay varios aspectos que me encantaría volver a poner y que ya los han tocado ustedes también. Efectivamente, aquí se produce una peregrinación de dos personas que quieren a este hombre por razones familiares y bueno, y de matrimonio, pero los dos efectivamente están yendo a enterrar su culpa, ¿no? Ellos lo han matado, dicen. Pero recordemos que por otro lado, en algún momento, también Danilo está expiando su culpa con esta especie de crucifixión a la que está llegando, porque se dice por ahí que él también era malo y se sentía arrepentido. Es posible que no haya sido un buen marido con ella y que ella haya recurrido a este hermano en el fondo como para consolar un poco la situación de matrimonio que tenía. Pero hay otro aspecto que es impresionante advertirlo en los personajes. Se habla mucho de la soledad de los personajes. A pesar de que había amor o traición entre ellos, había mucha soledad. Y es la soledad propia de este autor que él la va revelando en sus otros libros también. Pedro Páramo, por ejemplo, es de una soledad desgarradora. O El llano en llamas, sus dos grandes obras, ¿no? Que de hecho lo hicieron coronador de varios premios en México. Era un hombre que, como les decía, no alcanzó a vivir mucho. Él nació en 1918 y murió el año 86 en Ciudad de México. Pocos años afectado, como les decía, por un cáncer pulmonar. Pero yo me pregunto hoy día si él fue capaz de revelar todo lo que reveló en su momento de la realidad mexicana y latinoamericana, de alguna manera envuelta en cierta tragedia de vida, en que finalmente la muerte vence a la vida, la tristeza vence a la alegría, y tantas otras situaciones similares. Pero si a él le tocara revelar lo que es el mundo mexicano hoy día, en medio de esas mujeres periodistas o tantas otras que terminan mutiladas por el maltrato de sus maridos, la violencia intrafamiliar que yo creo que incluso ha ido progresando. La cultura, o sea, el mundo progresa en tantos aspectos, pero las relaciones humanas pareciera que fueran para abajo, fueran en contra del progreso humano. Estoy segura que él comentaría también los aspectos del narcotráfico en México de una manera abismante, ¿no? Yo no quiero prolongarme mucho más. Simplemente sí comentarles que él tuvo una vida muy productiva. Su familia había sufrido mucho en los tiempos de, de la Revolución Mexicana en 1910. De hecho, se arruinaron en su momento. Entonces tuvieron que partir de nuevo, como tantas otras familias mexicanas. Pero me quedo con este cuento y tantos otros que podríamos ir leyendo en en las próximas sesiones, pero este cuento es de una humanidad, de una sensibilidad exquisita frente a los personajes. Y termino simplemente recalcando lo que Gabriela lo pudo decir en forma tan sabia, ¿no?
la presencia de las mujeres, a propósito del Día de las Mujeres ayer. Las mujeres, finalmente la Virgen, lo alivia. Y también la madre, ¿no? Es posible que incluso la madre haya sabido de, esta relación amorosa entre su hija y su cuñado, pero no lo dice nada, no es necesario, ella no tiene por qué castigar, ella simplemente acoge en su pecho el dolor, ¿no? De Natalia. Yo les agradezco mucho, con esto me despido y bueno, le doy nuevamente la palabra a Gabriela para que nos vuelva a interpretar algo más de esto o quiera cerrar el capítulo. Sabes que es tan genial el autor que siendo un cuento, como ustedes han destacado, y tú, Trini, tremendamente local, tremendamente mexicano, es universal. Habla de temas que son inherentes a la condición humana y la culpa, si nos vamos a la esencia, ¿no? El tema de la transgresión y la culpa, que de alguna manera como seres humanos buscamos el alivio, como ya dijimos en esta figura acogedoras maternales, y que subliman todos estos malos sentimientos, y qué maravillosa la historia de la Virgen que contó Cecilia, o sea, calza tanto con lo que los protagonistas buscaron en ella, pero acuérdense que ante la culpa algo hay que hacer, o sea, no, la culpa perenne en lo personal y en lo social es una situación insostenible. Además que desde el punto de vista social, si nos fijamos, en la culpa de una transgresión. Y de ahí emana una institución omnipresente también en todas las sociedades, que es la justicia. O sea, la justicia tiende, y ya que tú eres abogado, me vas a entender bien, a lo que es la reparación o el castigo o la justicia distributiva o lo que corresponda. Entonces, habla de este cuento desde lo maravilloso local a temas humanos y que la humanidad entera ha recogido en su misma estructura. Eso quería añadir. Jaime, ¿te gustaría despedir el programa? A ver, no sé, quizás un último comentario. A mí me encanta el derecho, sobre todo ahora que lo mencionaste, yo creo que hay un concepto en derecho penal que a mí me gusta mucho, que se llama la pena natural. No sé si a ustedes les suena. Pero la pena natural, que no está recogida en la ley chilena, pero que muchos jueces la recogen, se da cuando una persona comete un delito, pero los jueces razonan de que ya recibió su pena de forma natural y por tanto no es necesario que nosotros como justicia o como ordenamiento jurídico lo tengamos que castigar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo me había estudiado el caso de una mujer en Arica que había chocado curada por un barranco y se le murió el niño que tenía, que era de 2 años. Esa mujer, cuando ese niño de 2 años se muere, ¿es necesario castigarla? ¿Es necesario que el ordenamiento jurídico la castigue? Cuando el arrepentimiento que tiene esa mujer por haber manejado curada, el hecho de que haya terminado matando a su hijo, ¿ya no es acaso pena suficiente? Yo me acordaba de eso con el caso de esta pareja, de que en el fondo, como yo decía antes, en gran parte lo mataron y fueron ellos los culpables de la muerte de este personaje. Pero ¿es acaso como vale la pena juzgar a esta gente? O sea, ¿es necesario que reciban un castigo mayor que el atormento y el arrepentimiento y probablemente la persecución que Danilo va a hacer en su vida de ahí en adelante? ¿Es necesario llegar a juzgarlos más? Yo creo que al final lo que nos deja el cuento es que el castigo que estas personas merecen, porque yo insisto en que al final yo creo que este cuento en gran parte, ustedes hablaban un poco como del entendimiento de esta pareja, yo más bien lo pensaba como en el sentido de qué castigo se merecerían. Y yo creo que justamente el castigo natural o la pena natural que reciben finalmente va a ser esta persecución que va a ser el personaje de Danilo durante el resto de su vida. Déjame interrumpirte. ¿Tú crees, Jaime, que ellos iban a volver a estar juntos?
Yo creo que no. Yo creo que y justamente quizás esa en parte también es su otra parte de la pena natural, como decimos. O sea, justamente por este acto atroz que cometieron, porque yo no lo he escuchado mucho como decir que lo atroz que fue el acto. O sea, estos tipos aceleraron la muerte de Danilo y la hicieron mucho más dolorosa. Y yo creo que justamente la pena natural que van a recibir es que nunca van a poder ser pareja el uno con el otro por esta figura de arrepentimiento total y de que Danilo los va a perseguir durante el resto de sus vidas. Así que eso, ojalá haya sido un aporte. Me encantó mucho el cuento y me encantó mucho el panel. Qué bueno que hayamos tenido miradas tan distintas. Quizá por mi manera de pensar y mi manera de ser, mi mirada era un poco especial, pero eso, me encantó mucho el programa y me encanta lo que hacen. Así que mucho éxito y muchos saludos para todos. Bueno, yo en verdad, nada más que agradecerte a ti por tus comentarios, también por habernos acompañado en esta jornada de hoy. Y a nombre del equipo, claramente que sí, eres bienvenido en otras ocasiones cuando tú quieras, en verdad. Y también, bueno, también por mi parte, creo que los comentarios han sido muy generosos. Hoy día fue una jornada muy generosa de comentarios nuevos. Así que en verdad yo nada más que despedirme de esta jornada, agradecer la compañía, agradecer a Trini por el cuento y a todas las personas que nos escuchan. También, gracias también por la audiencia que hemos tenido. Y bueno, y por mi parte también despedirme y agradecer claramente por la jornada de hoy día y por este invitado y por esta nueva mirada que tenemos. Así que por mi parte, que tengan una muy feliz tarde. A mí me gustó mucho el último comentario que hizo Jaime, si es necesario penalizar en forma legal a las personas después de que ellas van a sufrir el calvario. Qué interesante mirada, y por eso es tan bueno invitar a las personas jóvenes, porque ustedes son los que pueden cambiar muchas cosas de aquí en adelante, proponer después que puedan hacerlo frente al Congreso, al Senado, participar, porque esta mirada nunca la había escuchado. La verdad que uno ve televisión, lee los periódicos en Chile y en el mundo, y no había escuchado la mirada de Jaime, que es verdad. Pero por otro lado, las leyes tienen que existir, y cómo combinar esto de que si ellos ya van a tener esta pena, que como bien habla el escritor, penalizarlos también por la parte legal. Pero no todos son creyentes, entonces a lo mejor tienen que existir las dos cosas y ver cómo algún día la ley puede convalidar ambas. Yo les agradezco y les hago un llamado también desde mi lado cristiano a rezar, a pedir, sobre todo ahora que estamos en otro año de pandemia, que estamos todos siendo vacunados, pero hay un proceso todavía, a rezar por la Virgen, a rezar a Dios, o a rezar a las personas que ustedes estimen conveniente o quienes crean, y los que no creen, meditar. Yo creo que ambas cosas son sumamente válidas, los puntos de vista de cada persona, y sobre todo cuando estamos enfermos frente a un padre, un hijo o alguien que queremos mucho, no acordarnos solamente en ese minuto. Y el milagro de la renovación de la Virgen de Talpa, hoy día lo tenemos acá. Les agradecemos a las personas que nos están escuchando de México, que son nuestros nuevos auditorios. Hoy día Gaby se vistió específicamente para la ocasión. Tenemos un regalito de nuestra querida amiga Ilka, a ver si las dos levantan la manito por ahí, que andan, las dos andan con un regalo precioso. Les damos un tremendo abrazo a nuestros auditores. Síganos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Digital Chile, y hasta la próxima semana, y agradeciendo la visita especial de Jaime. Muchas gracias. Un abrazo.